ingresos por su producción. Y se puede cosechar durante 12 meses más o menos la fruta. Luego se deja, se hace todo un trabajo de mantenimiento, etcétera, para que las plantas se repongan antes de reiniciar los cultivos. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de la agricultura, de los microagricultores, desde el punto de vista financiero para los microagricultores, es un cultivo ideal. Pero además, el aguaimanto es considerado lo que hoy se llama a nivel internacional superfood, una supercomida. Es un berry, en inglés el aguaimanto se llama golden berry, es un arándano dorado sería la traducción de golden berry, que tiene propiedades nutricionales y saludables extremadamente altas, alta concentración de vitamina C, de una serie de antioxidantes, etcétera, etcétera. De tal manera que es vendido como un alimento que es de un lado exquisito, pero de otro lado tiene alto valor nutricional y saludable. Tiene pues entonces por eso gran demanda internacional. Como les decía, nosotros nos hemos especializado en el cultivo, la producción y la exportación de aguaimanto, porque tiene excepcionales ventajas competitivas naturales. El ecosistema, la variedad de ecotipos, etcétera, etcétera. Porque hemos generado enorme valor a partir de nuestra alta especialización empresarial. Porque el aguaimanto tiene, como les decía, una alta demanda como producto saludable. ¿Para qué se utiliza el aguaimanto a nivel internacional? Lo utilizan, es una pasa en realidad, es una pasa tipo pasa rubia. Entonces, se puede consumir directamente como snack, se utiliza mucho en barras nutricionales, se hace en mezcla de cereales o se hace como insumo para chocolates finos. Lo que se hace, la pasa de aguaimanto se baña en chocolate o simplemente barra de chocolate, se le pone un trozo de aguaimanto adentro. En fin, todo ese tipo de aplicaciones tiene, digamos, ¿no? Y obviamente hay muchísimo más para desarrollar en toda la industria farmacéutica, que ahora busca mucho nuevamente medicinas de origen natural. Obviamente se podría estar produciendo cápsulas de concentrado de aguaimanto, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestro principal problema como empresa ahora es que la producción no nos alcanza. Cualquier otra empresa tiene generalmente el problema de que tiene producción y tiene de cierto retraso, cierta dificultad para vender. Nuestro caso es exactamente lo opuesto. No nos alcanza la producción. Lo que Cajamarca podría estar dando es muchísimo más y tendría ya colocación asegurada en el mercado internacional a través de nosotros. Esperamos cerrar este año con una producción de aproximadamente 1000 toneladas de fruta fresca. Consideren ustedes que buena parte de nuestra producción proviene del acopio que hacemos de agricultores. 1000 toneladas de fruta fresca es una enorme cantidad y tiene un enorme impacto sobre las economías locales en aquellas comunidades con las que trabajamos. Más o menos el 60% es cosecha propia y alrededor del 40% es acopio que hacemos a decenas de familias microagricultoras en San Pablo, en Bambamarca, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros lo que hacemos es deshidratamos el aguaimanto, tenemos hornos muy grandes, hemos conseguido los mejores hornos disponibles a nivel internacional, porque esto parecería una cosa sencilla. Mucha gente nos dice, ¿por qué no deshidratan al sol? Nomás ahí con el calorcito, nomás se deshidrata la fruta. Bueno, pues se deshidrata por un lado y por el otro lado mantiene toda su humedad. Tiene que ser un deshidratado y que garantice la calidad del fruto, que todo el fruto tenga la misma calidad, ¿no? Entonces hemos conseguido y utilizamos hornos que no son fabricados a nivel internacional.
especialmente para nosotros. Nosotros, el producto, una vez que lo hemos deshidratado, deshidratarlo significa que eliminamos fuertemente el contenido de agua. Dejamos el producto con un rango de humedad de entre 13 a 15%. Esto significa que el producto tiene muy poca actividad biológica. O sea, sigue siendo un producto completamente natural, pero la falta de agua limita la actividad biológica del producto. Esto significa que entonces la posibilidad de que el producto se pudra no es que desaparece, pero se retrasa enormemente. Y nosotros ese producto lo empacamos al vacío. Entonces, poca actividad biológica más empaque al vacío significa que ese es un producto que no tiene merma. Que nosotros tenemos ya 14 años de producción, jamás hemos tenido una sola vez algo de producto que nos haya sido devuelto por nuestro cliente del exterior. En ese sentido, eso es una enorme garantía para nosotros. Podríamos exportar el aguamanto fresco, que es más rentable, pero obviamente los riesgos son muchísimo mayores. Producto fresco, tecnológicamente requiere uno tener una cadena de frío que en ningún momento se pare, y eso es algo, sobre todo estando acá en zonas altoandinas, etcétera, es bastante más difícil de lograr, pero aspiramos a lograrlo, y no hay ninguna razón para que Cajamarca no se convierta en un gran exportador de aguamanto fresco a nivel internacional. Sí que trabajamos juntos. Las universidades, las empresas, algo de esos recursos que genera la actividad minera, que sean utilizados para invertir en un tipo de producción como esta, que tienen tanto potencial y tanta demanda internacional, y que ayuden justamente a mejorar aquellos aspectos tecnológicos que no hemos podido resolver. Nosotros hemos desarrollado un modelo productivo sumamente interesante. Nosotros al comienzo toda nuestra producción era basada en acopio, es decir, no teníamos cultivos propios. Invertimos mucho dinero en darles asistencia técnica a los agricultores, en tener ingenieros agrónomos visitando las chacras de los agricultores, supervisando los cultivos, etcétera, etcétera. Pero nuevamente estos temas de las brechas tecnológicas también nos jugaron pues una mala pasada. Nosotros, en base a lo que habíamos trabajado con los agricultores y todo, le prometíamos a nuestros clientes del exterior en tal fecha que estamos embarcando el producto. Y llegaba esa fecha y no había producción. Había habido fiesta patronal. Había sido cumpleaños de un dirigente de la comunidad. No habían regado las plantas. Había habido plagas y no habían combatido con métodos orgánicos de modo adecuado las plagas. No había producción. Entonces llegó un momento en que dijimos, o sea, ya, nos desacreditamos completamente frente a nuestros clientes del exterior si es que no resolvemos esto. Y a partir de eso desarrollamos un modelo dual. Nosotros tenemos cultivos propios y a la vez hacemos acopio. Desde el punto de vista de rentabilidad, a nosotros nos sale más barato tener nuestros cultivos propios, pero nosotros tenemos un compromiso social asumido y es por eso que mantenemos un alto porcentaje de acopio. Y eso nos permite, en primer lugar, tener una producción que nos sea más rentable, nos permite un modelo de coopetición. Este es un concepto que es sumamente interesante. Nosotros cooperamos con los agricultores, les damos asistencia técnica, les garantizamos la compra de sus productos, les pagamos precios justos, etcétera, etcétera. Pero a la vez estamos compitiendo con ellos. Les estamos dando un mensaje muy claro. Les estamos diciendo, estamos listos para trabajar con ustedes, pero si ustedes no están listos para trabajar con nosotros, nosotros no vamos a parar, no nos vamos a poner a llorar. Vamos a seguir adelante con nuestra actividad, tenemos los recursos y las capacidades de nuestra propia producción. Pero además, nosotros, en nuestro campo de cultivo propio, les mostramos a los agricultores cómo es posible lograr una producción de alto valor.
Nosotros tenemos en nuestros campos propios un rendimiento promedio de más o menos 7-8 kilos por planta. Los agricultores típicamente tienen kilo y medio por planta, porque hay esa brecha tecnológica que hay que ir superando. Pero ayudamos a superar eso cuando le mostramos, le decimos, mire, nosotros no le vamos a hacer una exposición en PowerPoint ni le vamos a mostrar en papel, vengan a nuestras chacras y vean cómo están las plantas. Y ahí es donde hay un proceso de transmisión de conocimiento y de know-how que es extremadamente útil. Este es el ciclo productivo, siempre al desarrollo de 6 a 9 meses, se empieza a cosechar, bueno, típicamente de 12 a 15 meses, y luego viene un corto periodo de rotación de tierra, digamos, ¿no? Estos son costos estimados. Vean ustedes los altísimos niveles de rentabilidad que para los agricultores tienen cultivar aguaimanto y venderlo a nosotros. Más o menos 174% de rentabilidad. Nosotros pagamos mínimo 2 soles por kilo de fruta fresca. Y al agricultor le cuesta más o menos 0.72 centavos. Incluyendo ya el costo de su propia mano de obra, factorizado ahí su mano de obra, es decir, su nivel de rentabilidad es incluso mayor. El mensaje que traemos entonces es que la agrominería no es simplemente una ficción ilusoria, es parte de la experiencia internacional de buena actividad minera en otras partes del mundo. Es algo que es concordante con la realidad de Cajamarca, es algo que va a tener mucha más sostenibilidad más allá de la limitada presencia que puedan tener las empresas mineras. Y está la experiencia de nuestra propia empresa para demostrarlo. Nosotros estamos en una zona de actividad minera, desarrollamos una actividad productiva de inmenso valor que si es que tuviéramos algún tipo de alianza con la universidad, con las autoridades regionales, con las propias empresas mineras, podríamos estar potenciando muchísimo más eso, colocando muchísima más producción en el mercado internacional. Los mercados los tenemos, los conocimientos tecnológicos los tenemos, los conocemos. 14 años de experiencia detrás nos califican especialmente. Podemos ofrecer a los agricultores altísimos niveles de rentabilidad. Mercado seguro, un flujo financiero constante, precios justos, asistencia técnica, y esto contribuiría a que haya un mejor alineamiento de los intereses estratégicos entre los propios agricultores y las empresas. Nos encantaría poder estar trabajando mucho más con la universidad, con las autoridades regionales, ciertamente las propias empresas mineras, y estamos dispuestos a conversar al respecto. Bueno, muchísimas gracias. Fuertes los aplausos para el doctor Oscar. Bien, ahora sí viene la ronda de preguntas. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Muy bien, ya hay una pregunta, vamos a pasar el micrófono. Buenos días. Ya, gracias. Felicitaciones por la exposición. Mi nombre es César Marín. Una consulta. Estabas hablando sobre este tema que es interesante, pero la altura sobre el nivel del mar es a los 2000 metros. Aquí en Cajamarca estamos de los 2700 y hacia arriba, ¿no? Los proyectos, quizás inclusive las comunidades con influencia están más altas. Y es excelente, una buena alternativa, ya que ahora quizás las sierras
ya no son como antes, ¿no? Ahora ya tenemos cada que ya está propietario hasta media hectárea, entonces ya no se puede trabajar como antes en la agricultura. ¿Qué alternativas se puede dar para trabajar a esa altitud, sobre los 3.000 metros sobre el nivel mar? ¿Qué productos? Mire, nosotros en San Pablo, la ciudad de San Pablo está a 2.400 metros y nosotros vamos de ahí hacia arriba, llegamos y pasamos los 3.000 metros de altura. El aguaimanto en ese sentido es una fruta extremadamente generosa y sumamente versátil, pero hay N cantidad de otros productos que podrían estar, Kion, Tara, está este endulzante natural, ni siquiera la stevia, es la otra, el Yacón, por ejemplo. Hay N cantidad de productos que se pueden, y en algunas zonas ya por exceso de altura, arriba de 3.500, 4.000 metros de altura, por lo menos buena actividad agropecuaria se puede hacer, ¿no? Hay diversas posibilidades. La pregunta que usted plantea creo que es una pregunta fundamental que la universidad se debiera haber hecho y a la cual debiera estar proveyendo respuestas. ¿Dónde están los campos experimentales de la universidad justamente a esas distintas alturas, en esos distintos ecosistemas, para probar qué funciona y qué no funciona? Yo les he puesto el ejemplo lo hablando porque es lo que hago, pero hay otras posibilidades. Nosotros también en la época, en la temporada, exportamos mango. Mire, los clientes en el exterior se vuelven locos por el mango que exportamos. Mango acá de Apepayac, cerca de San Pablo, que es mango orgánico deshidratado. Pero el problema con el mango es que es un cultivo de 8 semanas al año. Pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo sostenemos una actividad empresarial todo un año con una producción que es básicamente solo de 8 semanas? ¿No? Pero nos ayuda y nos complementa la producción. Pero posibilidades hay. Ya le digo, Kion, Tara, ¿cómo se llama? Yacón, etc. Oiga, uno ve a nivel internacional que están desesperados tratando de sustituir el azúcar natural. Las empresas gaseosas que siempre era natural que todos los años creciera su volumen de venta, se están desplomando los volúmenes de venta de las grandes empresas transnacionales, Coca-Cola, Pepsi-Cola, etc. Están desesperados buscando sustitutos. Y el Yacón es un formidable sustituto. Pero ¿saben ustedes qué? No hay producción de Yacón. En alguna que otra chacrita por ahí se produce el Yacón, así nomás. Pero ¿dónde está la producción de Yacón de gran escala? Es lo mismo que pasaba con el aguaimanto. Nosotros somos los primeros que hemos introducido la producción de aguaimanto de gran escala. Todo el mundo nos decía, sí, el aguaimanto ahí al lado de la acequia, crece en mi pueblo, ¿no? O tengo en la huerta en mi jardín, tengo unas plantitas de aguaimanto. Sí, pues, pero con eso no se hace una oferta exportable. Ya le digo, lo que los clientes quieren son containers completos. Usted se imagina, un container puede llevar, por lo menos hay containers de 20 toneladas, hay containers de más. Para producir 1 kilo de aguaimanto deshidratado, nosotros necesitamos 6 kilos de fruta fresca. Así que saquen ustedes su cuenta nomás, solamente en un container ya de aguaimanto deshidratado, la cantidad de abastecimiento de fruta fresca que tiene acá. O sea, posibilidades hay, pero pues hay que hacer la tarea, hay que probar, hay cosas que teóricamente o acá desde el auditorio suenan bien, pero cuando uno las lleva al campo, las experimenta, no resultan tan bien, u otras resultan mucho mejor de lo que uno previó. Para eso tiene que estar la universidad, pues. Ese es el tipo de investigación que tiene que estar haciendo la universidad. Oiga, y tienen cientos de millones de soles de canon de investigación que no se utilizan. ¿Cómo es posible? Dígame si no es eso un escándalo. Se hubiera estado trabajando con las empresas con nosotros, otras empresas, con las propias instituciones públicas, con las propias empresas mineras, tratando, identificando posibilidades. Pero bueno, ese es mi. Doctor Oscar, buenos días. Felicitarle también por la exposición que viene haciendo de su empresa como es Agroandino. Y a la vez nos ha hecho un llamado, como decimos aquí en nuestra región, un jalón de orejas a la universidad y a los agricultores. De su experiencia, ¿cuál sería su invocación también? De repente, como decía la primera pregunta, tenemos media hectárea, tenemos unas áreas reducidas. Por ejemplo, ¿cómo ha hecho usted para Agroandino hacer esa producción en escala? ¿Asociado?
ha adquirido los terrenos en San Pablo, ¿cómo compartes experiencia para también nosotros más adelante seguir como ese ejemplo? Sí, muchas gracias. Una sola palabra, asociatividad. Hay que crear las condiciones, los incentivos para que los agricultores se asocien, de tal manera que, claro, para nosotros, imagínense, ir a hacer acopio chacrita por chacrita, pues la verdad que, digamos, uno multiplica los costos, no resulta rentable. Pero en la medida que los agricultores están asociados, por ejemplo, se establece un centro de acopio en un lugar específico y ya nuestros transportistas saben que tal día, tal hora pasan por ese punto de acopio y la producción de todos los agricultores de la zona está pues ya adjuntada para ser recogida. Eso mismo facilita pues los temas de asistencia técnica. O sea, imagínense, nosotros tenemos que tener la certificación orgánica de los cultivos, de la producción y de la comercialización. Y la parte más complicada es la certificación orgánica de los cultivos, porque justo trabajamos pues con decenas y decenas de agricultores. Hay que hacer la certificación orgánica de cada uno de esos agricultores. En la medida en que estén asociados, es mucho más fácil, se hacen las actividades de capacitación, etcétera, etcétera. De lo contrario, es sumamente difícil. Pero es perfectamente posible, la experiencia lo demuestra. Hay un interés común, trabajando asociados, entre todos los agricultores se apoyan, comparten conocimientos y multiplican sus posibilidades. Esa sería entonces asociatividad, que es la respuesta. Buenos días. En primer lugar, profundamente le agradezco por tan bella exposición y a la vez, como cajamarquina, me da una vergüenza, pena, cólera, no sé, etc. Porque no es posible que nosotros, teniendo pisos ecológicos muy diversos, estemos mirando el aire, estemos mirando cosas que no, y no hagamos nada, no pongamos interés. Para avanzar, pienso que debemos primero tener el interés, las ganas y empezar. No importa si podemos tener, no sé, una chacra de 200 metros, media hectárea, una, no sé. Hay que empezar a caminar y después ya veremos lo que va a pasar. A mí me gustaría que usted fuera a la universidad y realmente se den cuenta del error y del fracaso que están haciendo, porque no es posible que agronomía, una facultad tan grande, tan antigua en Cajamarca, saque agrónomos para qué, y no tienen dónde practiquen, no tienen nada. El Fondo La Victoria alquilado a terceros, qué pena da. Eso es lo que yo quería decirle. Y la minería con la agricultura van de la mano. Es mentira que hago así o no, eso es mentira. Todo se puede si queremos. Ahora mi pregunta va: ¿qué posibilidades hay si vamos a empezar a cultivar aguaimanto a 3.500 metros de altura, como mínimo? Tengo entendido también que es muy alto. ¿Se podría hacer tipo invernaderos como las rosas o puede adaptarse así nada más al natural? Gracias. Muchas gracias. Suscribo completamente sus palabras. A la vez creo que lo que hay que hacer es esa furia, esa indignación, hay que convertirla en energía positiva para justamente transformar las cosas. No quedarnos simplemente en el lamento, sino a partir de tener conciencia que podemos hacer las cosas distintas, empezarlas a hacer. Un célebre filósofo chino decía que se empieza a caminar cuando se da el primer paso, y hay que dar ese primer paso. Y quiero insistir, la universidad tiene un papel fundamental que cumplir. Y comparto la desazón de usted sobre eso. Uno de los problemas que tienen las instituciones educativas es que diseñan su oferta no en función de lo que el mercado o la sociedad requiere, sino en función de lo que los profesores pueden enseñar. Entonces, eso mismo lo vemos nosotros en San Pablo. Tenemos un instituto superior tecnológico que enseña todas las cosas equivocadas.
todas aquellas cosas que no son útiles en San Pablo, que no genera valor para la producción agropecuaria de San Pablo, ponerla pues realmente en alto aprecio. Porque los profesores están formados en otro tipo de cosas. Y son cosas que hay que cambiarlas. O sea, las universidades tienen que diseñar su oferta académica en función de lo que la realidad, el país, la región, la sociedad demanda. Y no en función pues, de lo que mejor les acomoda a los profesores. Por supuesto, el fondo tendría que estar siendo un fondo experimental, donde muchas de estas cosas que estamos conversando se estuvieran experimentando. Peor es en Chiclayo. Me cuenta que la universidad Pedro Luis Gallo, que también tiene un fondo, que también lo tiene alquilado, o los profesores mandan a los alumnos a que cultiven ahí en el fondo y luego los profesores se quedan con la cosecha. Imagínense ustedes ya a qué nivel de supervivencia no necesitamos irnos a Lima para los políticos, sí. Pero bueno, las cosas se pueden hacer de distinto modo. Es perfectamente posible, nosotros tenemos experiencia de cultivo tanto por arriba de 3.000 metros de altura, y ocurre una cosa interesante: a mayor altura demora más en comenzar la cosecha, pero sale un fruto de mucha mejor calidad, porque nuevamente las condiciones medioambientales son excepcionales, son tierras pues de una enorme pureza, donde la contaminación, digamos, en zonas más bajas no ha llegado para nada, etcétera, etcétera. Y por supuesto se puede también hacer cultivo a través de invernadero, por supuesto que sí. Y hay que experimentar. Hay algunos otros tipos de cultivos que son mucho más resistentes todavía. Pero eso es el conocimiento que hay que ir adquiriendo. Gracias. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Primero, felicitarlo por la exposición y una pregunta corta. La brecha social que tenemos en minería, todos los días, creo que todos los que trabajamos en minería luchamos para reducir esa brecha social. Pero ahora viendo su exposición, nos parece muy interesante el agro para ayudar a reducir esa brecha. ¿Qué tan factible es reproducir este programa en otras zonas y qué amenazas presentaría al intentar reproducir este programa? Mire, es perfectamente reproducible, es más, es un poco la invocación que hago. No nos alcanza la producción, nos encantaría poder estar absorbiendo producción de otras zonas de Cajamarca que podamos procesar. El único riesgo es, claro, a veces hay personas que piensan ya, ok, qué bonito, qué fácil, empiezo a hacer negocio solo. Y mire, pues oiga, llegar a donde nosotros hemos llegado nos ha tomado 14 años y seguimos aprendiendo. Acabamos de tener en estos días una terrible pérdida. Miren ustedes las cosas que pasan. Un agricultor agarró y empezó a meterle insecticidas a sus plantas y no nos avisó, no nos consultó en primer lugar, porque insecticidas son contrarios, pues si no son insecticidas orgánicos son contrarios a las normas orgánicas. No nos consultó, se quedó callado. Nosotros acopiamos su fruta, la procesamos, una parte ya la habíamos exportado y nosotros tenemos que hacer análisis de laboratorio. Enviamos a un laboratorio en Lima que chequea 800 variables distintas para cualquier clase de contaminación y detectó que había este insecticida. Inmediatamente hemos tenido que parar toda la producción, nos ha generado una terrible pérdida, la irresponsabilidad de este agricultor. Producción que ya estaba lista para salir, para exportar, la hemos tenido que parar para revisar nuevamente toda esa producción y seleccionar aquella que pudiera estar contaminada. Porque hemos hecho lo que había que hacer, honestamente. En lugar de que los clientes en el exterior que hacen ya sus propios análisis, de pronto nos digan, oye, te devuelvo tu producción porque está contaminada, nosotros mismos nos pusimos como gente decente a la cabeza de la situación. Y nosotros le alertamos a nuestros clientes, les hemos enviado esta producción, pero hemos detectado que tiene contaminación. Por favor, no la saque a la venta. Espere usted, le vamos a dar indicaciones, vamos a hacer análisis adicionales para determinar qué parte está contaminada y qué parte no está contaminada. Y a los que ya teníamos lista la producción, les hemos dicho, vamos a demorar la producción porque hemos detectado una contaminación. Entonces,
El riesgo de querer hacer las cosas solos. Ahí es donde justamente asociados como empresas como nosotros, que ya tenemos toda la parte de comercialización resuelta, nosotros ya tenemos los clientes listos esperando y tenemos la parte técnica resuelta, es donde se genera pues ese valor virtual, esa gran capacidad. Ese es el riesgo. El resto es voluntad. Si la gente quiere hacerlo, si la gente se organiza, si los agricultores son disciplinados y hacen lo que tienen que hacer. Las plantas no se rían cuando uno está de buen humor. Las plantas tienen que regarse en fechas específicas, tiene que hacerse la poda en fechas específicas y de formas específicas. Y hay que adquirir esa disciplina. Esos son los riesgos, pero eso es posible hacerlo. Eso es lo que nosotros ya hemos logrado y seguimos logrando, ¿no? Y queremos hacerlo en otra parte de Cajamarca. Gracias. Bien, fuerte los aplausos al doctor Oscar. Vamos a invitar.